compartiendo por acá. En los 3 servicios estaré compartiendo la misma serie para que todos vayamos en el mismo canal, en la misma dirección. Y tiene que ver con algo que Dios ha puesto mucho en mi corazón. Yo desde septiembre del año pasado, si tú te das cuenta, he compartido muchos mensajes que tienen que ver con un despertar espiritual de forma personal. Pero ahora quiero que profundicemos un poquito en lo que sucede cuando nosotros no vivimos una vida de oración, no solo de forma individual, sino de forma grupal. Y hemos estado compartiendo algunas cosas, ¿verdad? Y te digo, siento mucho de parte de Dios compartir algunos mensajes que tienen que ver con la oración, pero de una forma distinta, porque la oración es de los temas fundamentales de la iglesia. Cualquier cristiano sabe que una de las cosas básicas del cristianismo es leer la Biblia y orar, pero lo damos como tan por hecho que ya no lo hacemos, que ya no es algo que realmente vivamos de forma como lo hacía la iglesia primitiva. Y hoy aprenderemos, dentro de muchas cosas, que es diferente orar a tener una vida de oración. Y gran parte del cristianismo moderno suele orar, pero no suele tener una vida de oración. Y de ahí nace el título de esta serie, que está un poco dramático, ¿verdad? Andaba un poco inspirado en la semana, quizá vi demasiadas series de drama. Y esta nueva serie que comenzamos hoy se titula Los muertos vivientes que no oran. Digan conmigo, uyuyuy. Ay, ay, ay. Ahora voltea con el de al lado y dile, creo que el pastor va a hablar de ti en esta serie. Los muertos vivientes que no oran. Y le he titulado así porque lo que estaremos demostrando es que cuando no tenemos una vida de oración, nos perdemos de la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa palabra vida del griego zoe nos habla de una vida abundante. Y cuando nosotros no dependemos de Dios y no tenemos una comunión con Dios, empezamos no a vivir, sino simplemente a sobrevivir, a vivir una vida sin poder, una vida sin dirección, una vida sin sabiduría, porque todo esto lo estaremos demostrando bien a través de la oración, y una vida sin dominio propio. Entonces en cada mensaje iremos reforzando estas verdades, y hoy quiero en este primer mensaje hablar de la parte anímica, y además de introducir la serie, demostrar hacia el final del mensaje cómo en el momento que perdemos nuestra comunión con Dios, nuestra alma desfallece y cualquier cosita puede robarnos el ánimo, el gozo y la paz. He titulado a este primer mensaje de la serie Los 2 desiertos, y más adelante veremos por qué, pero básicamente es porque aprenderemos que el problema no es el desierto en el que tú estás caminando, sino con quién lo estás transitando, y cómo a un hombre de Dios el mismo desierto que a otro lo destruyó lo puede llevar a fortalecerse en el Señor y encontrar palabra. Pero eso más adelante. Antes quiero contarte un poquito acerca del origen de esta serie, lo que he meditado y lo que espero el Señor me ayude a transmitir como lo he recibido. Tú meditas en la Biblia y las historias de los hombres y mujeres de Dios que allí encontramos tienen una cosa en común. A pesar de sus diferencias y las épocas en las que vivieron, cada hombre, cada mujer, al menos del que la Biblia nos cuenta un poco a detalle, tenían en común su vida de oración. Si hay hombres o mujeres de los que la Biblia no nos cuente, es simplemente porque no se habla de ello lo suficiente. Pero todo aquel del que se profundiza un poquito, te vas a dar cuenta que su fuerza no era innata, que la palabra que tenían no era una palabra de ellos, sino que esa fuerza, esa palabra, ese ánimo, la dirección, el poder que era manifestado en ellos, todo esto lo obtenían a través de su vida de oración. Era nada más y nada menos que el cumplimiento de lo que Jesús dijo años más tarde, que cuando nosotros buscamos a nuestro Padre en la intimidad de lo secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto, es la promesa de Jesús, nos va a recompensar en público. Entonces mucho de lo que tú veías de este poder, sabiduría, unción, era simplemente el resultado de una vida en lo secreto. Y en nuestros tiempos tenemos ahora una contradicción, porque ahora la iglesia moderna hace muchas cosas en público, pero se ha olvidado de la vida en lo secreto. Entonces tenemos que volver a los orígenes, a las sendas antiguas, y volver a, digamos entre comillas, redescubrir esos temas que deberían de ser fundamentales, pero que hemos olvidado. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, en Hechos 2:42, en el último párrafo, acerca de los primeros cristianos,
que ellos perseveraban no solamente en la comunión, en el partimiento del pan, en el discipulado, en servir, sino textualmente la Biblia dice, perseveraban en las oraciones. No dice de vez en cuando iban a la tarde de oración, cuando estaban tristes oraban, cuando necesitaban algo oraban, sino que en esta descripción de la vida de la iglesia primitiva, de lo que solían practicar día con día, estaba incluido su perseverancia en la oración. Ojo con los términos, porque no es como la iglesia moderna, y cuando hablo de iglesia moderna hablo en general del cristianismo en todo el mundo, que solemos orar y hay que reconocer que estamos nosotros también en el paquete, porque te soy honesto, Dios me ha hablado mucho también. No expongo esto desde el punto de, mira, aquí los perfectos te venimos a enseñar, no. Me acabo de juntar con todos los hermanos que trabajamos de tiempo completo en iglesia esta semana, el jueves, y fui honesto y les dije, necesitamos fortalecer la oración como iglesia. Independientemente de la oración que cada uno tengamos en nuestra vida individual con Dios, creo que como iglesia, y espero que entiendas que decir esto públicamente requiere ser honesto, no estamos haciendo lo suficiente. Y esto es algo que ha empapado a muchas iglesias en este siglo. Oramos de forma mecánica, sistemática, rutinaria, como para cumplir con el protocolo. Señor, ponemos en tus manos el evento, la reunión, como para que el buffet celestial que lleva la documentación, el expediente de las iglesias diga, mira, cumplieron con el protocolo de orar, pero realmente no estamos orando con la intensidad que tendríamos que hacerlo. No estamos orando con esa desesperación y esa necesidad de realmente ser guiados por el Señor. Y cuando la Biblia dice que ellos perseveraban, no era que se juntaban, oh sí Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta reunión, sino que la palabra en el original nos da mucha luz de su vida de oración. La palabra perseveraban, del griego proskartereo, está medio rara, ¿verdad? Pero dilo conmigo, proskartereo. Proskartereo significa aferrarse a algo, persistir con dedicación o continuar sin desmayar. Entonces, esto nos muestra que es muy diferente que una persona ore a que tenga una vida de oración. La iglesia moderna suele orar, pero no suele tener una vida de oración. Estos cristianos no oraban, sino que al decir la Biblia proskartereo, estaban aferrados sin soltarse a una vida de oración. Persistían con dedicación en una vida de oración. Continuaban cada día de forma individual y grupal sin desmayar en una vida de oración. Y por eso, queridos amigos y hermanos, era la iglesia tan poderosa que nos cuenta el libro de los Hechos y la historia que fue. Y no solamente por los milagros que se veían y las cosas sobrenaturales, sino porque en su propia vida personal eran transformados. Textualmente se dice que ellos trastornaban en el libro de los Hechos al mundo entero. Y la iglesia moderna, olvídate de trastornar al mundo, a veces no somos capaces de trastornar ni nuestras propias vidas. A veces no solamente no impactamos afuera, ni siquiera logramos cambiar desde dentro. No solamente ellos, sino que si tú estudias los avivamientos históricos, y cuando hablo de avivamientos no hablo de multitudes gritando, porque esto se llama ruido, porque el cristianismo moderno suele hacer eventos donde invitan a grupos famosos a cantar, se cobra la entrada y están, cómo se sintió un avivamiento, multitudes gritando que saliendo no fueron cambiadas, no se llama avivamiento, se llama entretenimiento. No estoy diciendo que está mal, pero avivamiento es cuando somos quebrantados internamente y entonces no se refleja en lo que pasa adentro, se refleja en lo que pasa afuera. Cuando nuestras vidas son cambiadas, cuando empezamos a hacer luz, cuando no solamente hacemos ruido en un concierto, sino donde quiera que vayamos, no cesamos de pronunciar el nombre de Jesús y de alabar su nombre. Los verdaderos avivamientos históricos, todos, sin excepción alguna, fueron precedidos de una intensa vida de oración de unos cuantos. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No dice orar, dice orad sin cesar. Tú lees la historia de los hombres de Dios en tiempos de adversidad. ¿Qué hicieron cuando había crisis, cuando había peligro, cuando había alguna amenaza? Tú lees la vida de Daniel, Nehemías, Elías, Pablo. ¿Qué tienen en común? Que en esos tiempos ellos oraron. Y yo podría seguir todo el día contándote más historias, ejemplos actuales, pasados, pero solamente quiero ocupar uno más, que para mí es el más importante de todos: Jesucristo mismo. Porque dices, bueno, estos eran hombres creados por Dios, pero estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, de Dios tomando forma de hombre, del mismo Dios encarnado,
Él pudo haber iniciado su ministerio como tú y yo vivimos nuestras vidas, en nuestras propias fuerzas, pero no lo hizo. A mí me impacta que siendo el mismo Cristo, tomando forma de hombre, no empezó su ministerio y dijo, bueno, yo no necesito orar porque yo soy el Jesús. Y ahorita con mis super Jesús poderes voy a transformar la historia, sino que la Biblia nos cuenta en Lucas 4:14 que Él empieza su ministerio, escuche el término, en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque antes de eso venía de 40 días de ayuno y oración en el desierto. Y esto para mí es impactante, porque Jesús no se atreve a iniciar sin antes haber orado. Pero no solamente fue el inicio, fue la continuación. Porque esto es importante. Hay mucha gente que ora previo a algún momento importante en su vida, pero no tiene una vida de oración. Pasa el momento y se acaba su vida de oración. Jesús continuó, como te lo voy a demostrar, orando aún durante su ministerio. Porque hoy está de moda, no sé, a ver, le toca un grupo de alabanza ministrar y antes de ministrar se arrepienten hasta de lo que no y oran y ayunan, o me toca predicar y estoy leyendo la Biblia y estoy orando, o voy a emprender un negocio y estoy buscando la dirección de Dios. Hay jóvenes que no buscan a Dios en todo el año, pero cuando llegan los exámenes finales, Señor, dame sabiduría. Dame vista de águila para ver el examen desde el frente. O haz caer en reposo a la maestra ahora, para copiar mientras la maestra se queda en el piso tirada, ¿verdad? ¿Qué tal cuando llega la sierva del Señor? Señor, dame gracia delante de ellas. La ciega en el nombre de Jesús, lo que sea, pero ahí sí oran. Y cuando pasa el examen, cuando la chica dijo que sí, cuando se concluyó el negocio, cuando se acabó la administración, cuando concluyó el mensaje, muchos dan carpetazo y vuelven a su vida sin oración. Y no es de extrañarnos, como más tarde veremos, que en cuestión de tiempo, porque es una bomba que no tarda en detonar, emocionalmente sus vidas son un desastre, porque sin oración no vivimos, simplemente sobrevivimos. Jesús no se atreve. Qué locura nos ha invadido, qué arrogancia nos ha tomado de creer que podemos llevar a cabo nuestras vidas con éxito a una manera o de una manera que ni el mismo Jesús atrevió a hacerlo. No sé si me estoy explicando. Era Dios tomando forma de hombre, y aún así en esa vida sometida a la voluntad del Padre decidió depender todo el tiempo del Padre. Por ejemplo, Jesús oró en su bautismo, Lucas 3:31. Oró antes de elegir a los 12, Lucas 6:12. Oró en el sufrimiento del Getsemaní, Mateo 26 versículo 39. Oró en la cruz, Lucas 23. Oraba en las madrugadas, Marcos 1:35. Oraba por los enfermos, oraba por los alimentos, oraba por los endemoniados. Yo podría continuar con la lista, pero básicamente lo que tenemos que responder no es por qué oraba Jesús, sino más bien por qué no oraba Jesús. Lo que te intento decir, mi hermano, es que Jesús oraba por todo. Orar, del griego proseujomai, significa suplicar, adorar, desear, u orar o platicar con Dios. Y esto era parte no de una actividad espontánea, sino del estilo de vida diario del Maestro. 2000 años después, llegamos a nuestros tiempos y la iglesia primitiva ahora tiene edificios y tenemos programas y tenemos tecnología y redes sociales. Yo no estoy diciendo que todo esto está mal, pero el gran peligro es cuando creemos que todo esto puede sustituir nuestra vida de oración. Porque la iglesia hoy tiene tecnología, bonitos edificios, salones, pero no tiene poder, no tiene milagros, no tiene fe, no tiene paz, que es fruto del Espíritu, no tiene a veces gozo, porque no tiene oración. Decía Leonard Ravenhill que él creía, y concuerdo con él, que uno de los más grandes peligros de la iglesia moderna era el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? En resumidas cuentas, de repente automatizar todo y que funcione tan bien aparentemente que se nos olvide nuestra profunda necesidad de la dependencia que tenemos de una vida diaria de oración. De repente caer en el error de decir, bueno, los músicos ensayan, son profesionales, tenemos buen equipo, suena bien, los ministerios están organizados, sus coordinadores, la logística funciona de maravilla, el pastor se confía en su buena homilética, en su buena hermenéutica, tengo un buen bosquejo, ¿verdad? Y dejamos de depender de Dios. Parte de lo que enseñaré en el curso que iniciamos este martes, justamente de homilética, cómo preparar y compartir un mensaje.
Es que de nada sirve tu mejor bosquejo sin oración. Que necesitamos antes de prepararlo, durante la preparación y después de prepararlo, mientras lo compartimos y después de compartirlo. Todo eso, llevarlo de la mano de una vida de oración, pidiendo la dirección de Dios, porque si no tendremos mensajes que toquen la mente, pero que no quebranten el corazón. Tendremos alabanzas que suenen bonito, pero que no hagan que los demonios huyan, como cuando David tocaba el arpa. Tendremos ruido e información, pero no tendremos transformación. Y es este pragmatismo de la iglesia moderna, el confiarnos en que todo funciona también de manera mecánica, de manera automática, por lo bien organizados que estamos, por las buenas estructuras. Lo que, repito, todo esto en sí mismo no está mal, pero el peligro es que de repente nos confiemos tanto en esto que empecemos a descuidar nuestra vida de oración. Y cuando tú descuidas tu vida de oración y simplemente es una rutina, pero ya no hay como la iglesia primitiva ese proscartereo, esa dependencia, esa necesidad, esa búsqueda incesante. Ya no vivo, simplemente sobrevivo. Yo hace algunos años, cuando era líder y pastor de jóvenes, decidí hacer una dinámica con ellos. Hicimos un concurso que le pusimos 100 cristianos dijeron. Ese concurso tuvo tanto éxito que meses más tarde un programa de televisión nos robó el nombre, solo que le pusieron 100 mexicanos dijeron. No sé si lo llegaste a oír, con un tal Marco Antonio Regil, pero la idea original fue nuestra. Entonces, para hacer el ejercicio más realista y no inventar datos, porque pusimos las respuestas en la pantalla con las preguntas, etcétera, decidí realmente yo encuestar a 100 cristianos y aproveché que tenía un estudio presencial los martes y hicimos de forma anónima, para que nadie tuviera temor de escribir la verdad, algunas preguntas a este grupo de cristianos que, ojo, eran discípulos comprometidos. En teoría, el segmento de la iglesia que más tendría que pasar tiempo en oración. No estamos hablando de gente que venía de vez en cuando los domingos, cada tercer domingo. Digo, de estos aquí no hay. Ustedes son bien constantes, gracias a Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pero los del segundo servicio a veces son medio apáticos, los del primero, pero no me refiero a ustedes, mis hermanos, sino a los otros que ya se fueron. Aquí yo sé que todos son bien constantes con el Señor. Entonces, en teoría tendríamos que tener un buen resultado de una encuesta donde esta gente va el domingo más el martes y además iban el jueves y había aparentemente un mayor compromiso. Una de las preguntas era ¿cuánto tiempo oras cada día? Y en resumen, el 60% confesó que era menos de 20 minutos. Ojo, no es que el 60% oraba 20 minutos, eso sería a la luz de la realidad alentador. La realidad es tan triste que esto sería alentador. Era que a lo mucho eran 20 minutos, promediando todos ellos. Porque muchos de ellos ponían que no oraba nada, otros que 5 o 10 minutos y otros que de vez en cuando, pero no había una vida insistente, proscartereo de oración. Yo no tengo la menor duda que si hiciera esta encuesta el domingo de forma anónima, el resultado sería mucho más desalentador, que quizá aumentaría al 90%. ¿Por qué? Porque mira, hay muchas encuestas que se hacen, pero muchas de ellas vienen de Estados Unidos, donde la gente simplemente practica el cristianismo por religión. Entonces yo quise hacer esto para tener un dato un poco más real de gente que se disipula, etcétera. Pero cuando yo tengo consejerías, una de las preguntas básicas que hago al principio es ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? Y aquí sí el 90% me dice no existe, está rota totalmente. Voy a la iglesia, trato de no ser tan malo, pero realmente no tengo una comunión con Dios. Una clara evidencia de esto, si sigo sin convencerte, mira la convocatoria para un concierto con cualquier grupo de música cristiano famoso, donde tienes que pagar. Y mira la convocatoria para una tarde de oración gratuita. El concierto está atascado, mientras que la tarde de oración está vacía. Al concierto le llaman avivamiento y no entienden que eso ocurre en el lugar que están rechazando. Cuando era pastor de jóvenes también teníamos una vez al mes con toda la iglesia una velada de oración. No sé si tú llegaste a ir. De 10 de la noche a 5 de la mañana era desvelada de oración. Y recuerdo que les llevaba yo café, tamales, tacos de canasta, pan dulce. Iban como unas 100, 120 personas. Un día se me ocurrió, dije, ya no va a ser velada de oración, va a ser velada de ayuno y oración. Ya no va a haber pan dulce, ni tamales, ni tacos de canasta, solamente café y agua. La mitad de la gente dejó de asistir. Iban por los tamales y por los tacos y por los panes. Tendría que ser donde más asistencia hubiera.
¿Cómo es posible que a un lugar gratuito un evento gratuito donde supuestamente crees que vas a clamar al Dios Todopoderoso del universo y que van a ocurrir milagros, no asistamos? Y que un concierto donde tengo que pagar, asisto y con gusto pago lo que tenga que pagar. ¿Qué nos muestra esto? Que al cristianismo moderno le gusta la bulla, nos gusta el ruido, las emociones, sentir la música y vibró y empezó a hablar el pastor y a gritar. Pero mi hermano, entendamos, nada de eso hace temblar al reino de las tinieblas, nada de eso conmueve los cielos cuando no hay oración. Cuando en un lugar se juntó mucha gente a gritar pero no hubo una vida de oración, no se llama avivamiento, se llama entretenimiento. Y a muchos movedores de emociones porque no entran dentro del título de predicadores. Les encanta a veces manipular y llegar a jugar con la fe de la gente y hablar y fingir y hacer cosas donde tú digas, ay, mira qué bonito sentí. Pero te voy a poner un ejemplo de esto. Se agarran de Hechos capítulo 2 de Pentecostés, donde sucedió algo maravilloso. Y aclaro, nosotros seguimos creyendo en toda la obra del Espíritu Santo, en todos los dones y en todos los milagros. Pero es muy común que, y empiezan a hablar de lo que pasó y pasa y empieza a gritar y así y desasí. Qué bonito sentí. Pero ¿cuántas veces has escuchado algún mensaje que te cuente de dónde nació Pentecostés? ¿Cuántas veces has escuchado mensajes de Pentecostés? Infinidad de ocasiones. De Hechos 2. ¿Pero alguna vez te han predicado de Hechos 1? Porque suena bonito y llama la atención, y Pentecostés, y vamos a replicar y hacer y deshacer. Pero no hay Hechos 2 sin Hechos 1. Y algunos no saben ni siquiera qué pasó en Hechos 1. Porque amamos Hechos 2, pero aborrecemos Hechos 1. ¿Sabes qué hubo antes de esa manifestación del Espíritu? Viniendo sobre la iglesia primitiva a sellarlos, a infundirles su poder. 10 días solamente de intenso clamor de los discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 13, si me quieres acompañar a descubrir el origen de lo que tantas veces te han contado y lo que han intentado muchos replicar, algunos hasta lo falsifican. Pero nada genuino ocurrirá si no se entiende primero lo que pasó en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. O sea que seguramente era un lugar un poco grande porque había una bandota ahí reunida. Y dice en el versículo 14: y todos estos perseveraban unánimes, preparando un concierto con la banda Los Jubilosos de Israel. ¿Eso estaban haciendo? Estaban preparando los programas en los que la iglesia habría de participar. Cosas que, repito, no estoy siendo amargado diciendo está mal, hay que satanizarlo. No está mal. Pero el peligro es cuando por todo eso sustituimos lo que estamos viendo aquí. Todos estos perseveraban. Y adivina la palabra perseverar, ¿cuál es? La misma de hace rato. ¿Quién se la aprendió? Proscartereo. ¿En qué? Proscartereo. ¿En qué perseveraban? ¿En qué insistían? ¿En qué estaban aferrados? Dice la Biblia, todos estos, no algunos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, a sellarlos, a darles del poder de Dios, lo único que estaban haciendo era estar encerrados, orando y orando y orando y clamando y clamando y clamando. Llegamos a nuestros tiempos y amamos Hechos 2. Y sí, lo que el Espíritu hace, y queremos los milagros y las manifestaciones y que el Señor se mueva y que Él me use y recibir. Pero aborrecemos Hechos 1. Aborrecemos el episodio de nuestras vidas donde no estoy en público haciendo un montón de cosas, sino donde estoy en lo secreto, simplemente clamando al Maestro. Y jamás habrá Hechos 2 sin Hechos 1. Jamás habrá algo genuino del Espíritu sin un pueblo que clama. Todo aquello que supuestamente viene del Espíritu, que no fue precedido de un clamor intenso en oración, termina a largo plazo siendo demostrado como una falsificación barata de lo que Dios genuinamente puede hacer. Nos encanta hablar del resultado, de lo que sentimos en ese momento,
donde el Señor se está moviendo y está obrando y me está utilizando y las maravillas y los milagros, pero pocas veces meditamos en el origen de lo que provocó este momento. Mis hermanos, entendamos esto. Antes de Hechos 2 no había nada de lo que hoy tenemos. No había una iglesia estructurada. Podríamos decir, estrictamente hablando, para no ser hereje, que había iglesia, porque los discípulos ya eran la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero no había estructura. ¿O dónde has leído? Y entonces Pablo estaba a cargo del ministerio de las redes sociales, mientras Jesús le encomendó a Pedro los medios de comunicación, y Jacobo estaba a cargo de los programas de ayuda, y Juan de los grupos de no sé qué. No había absolutamente nada de estructura. Simplemente era un grupo de personas orando. Estamos hablando básicamente de un cuarto en una planta alta, donde se reunieron un grupo de cristianos apasionados únicamente a buscar al maestro. Y eso les bastó para trastornar el mundo entero. 2000 años después, los papeles se han invertido. Tenemos estructura y no está mal, pero no tenemos oración y tampoco poder, ni milagros, ni vidas transformadas, porque nos hemos confiado tanto en nuestros métodos. Como te dije hace rato, el pragmatismo nos ha llevado a ser tan prácticos y confiarnos tanto en nuestras estrategias, nuestros programas, nuestros recursos, no solo dentro, también fuera de la iglesia. A lo mejor tienes que reconocer que ahí entras tú, que tu confianza no es Dios, sino tus inversiones, que no te levantas en paz porque confías en el respaldo de Dios, sino porque ya tienes 200 bitcoins, que te sientes seguro no porque el Señor te respalda, sino porque acabaste el curso de coaching y ahora sí estás mentalizado. Ya te visualizaste. Que confías en que tus hijos saldrán adelante, no por la promesa de Dios, sino porque ya encontraste al psicólogo perfecto y experto. Y son tus palancas, tu conocimiento. Terminaste tu carrera y felicidades, estuvo bien. El problema es que ahora crees que eso es lo que te garantiza un futuro. Y empezamos a confiarnos en ese título, en esa sabiduría, en esas palancas, en nuestro buen ensayo, en nuestra buena homilética y hermenéutica y nuestros buenos bosquejos. Y mientras más tenemos estructuras, a veces menos dejamos de depender de Dios, y es entonces donde viene la caída. Porque Jesús dijo en Juan 15:5, entendámoslo, no fue un quizá, tal vez, a lo mejor. Él fue claro, contundente y tajante cuando afirmó: separados de mí nada podemos hacer. Pero es que tenemos todo tan bajo control que creemos locamente que no necesitamos depender tanto de Dios, que basta con orar cada que lo necesite, pero no es indispensable tener una vida de oración, como dijo el pastor loco ese que predicó el domingo en el tercer servicio. Eso es para el desgraciado que le está pasando mal, que está atormentado, deprimido, que tiene una enfermedad muy grave, que tiene una crisis, que se le vino la suegra a vivir a la casa todo el verano, que le va al Cruz Azul, no sé yo, cualquier persona que sufra, ¿verdad? Pero lo que quiero demostrarte, mi hermano, es que si no volvemos al aposento alto, si no regresamos a Hechos 1, donde la iglesia simplemente clamaba, pronto tú y yo seremos ese desgraciado. No importa quién seas. Lo que dejaré en claro en los siguientes minutos del mensaje es que aun grandes hombres de Dios, un día que olvidaron esta verdad y se soltaron del Señor, fue suficiente para derribarlos anímicamente. En otros mensajes veremos cómo otros tomaron malas decisiones, cómo otros cayeron en pecados de inmoralidad. Como te dije, hoy solo quiero enfocarme en la parte anímica. Y el primero del que te quiero contar es aparentemente incomprensible, porque si hay alguien a través del que Dios haya hecho cosas increíbles por medio de la oración, nadie supera a este hombre. O sea, hubo gente que oraba por enfermos, por muertos, por endemoniados, pero ¿a quién se le ocurriría orar para que caiga fuego del cielo? ¿No es una locura esto? Elías lo hizo. Y te quiero contar un poco de Elías. Elías, en el contexto que comenzaremos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, viene precedido de 2 capítulos atrás, donde él se presenta delante de Acab, era el rey de la nación, y le dice que por orden de Dios dejará de llover en la tierra por 3 años y medio, y así fue.
Luego Dios lo manda a Kerit, un arroyo donde le da de beber mientras había sequía en la tierra. Mandaba cuervos que le dieran carne. De ahí lo manda a Sarepta, donde hace milagros con una viuda, y luego regresa nuevamente con Acab. Y Acab, antes de que Elías orara para que lloviera, le dice: mira, vamos a establecer un reto. Vamos a poner un altar, tú vas a clamar a Jehová, yo llamo a estos profetas que tengo que adoran a Baal, van a clamar a Baal, el que mande fuego del cielo es el verdadero. Elías gana el reto, Dios es quien manda fuego del cielo, le cortan la cabeza a los 450 profetas que adoraban a Baal, y todo el pueblo clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hace unos meses te prediqué de esto, quiero meditarlo, pero en otro contexto, en el tema que estamos viendo en esta tarde. Imagínate lo que siente Elías cuando todo el pueblo, hubo un verdadero avivamiento. O sea, es para que Elías de aquí tenga un despunte impresionante en su ministerio, ¿estamos de acuerdo? Es para que Elías de aquí se vaya por las nubes, pero lo que viene es sorprendente, porque de repente su vida da un giro drástico de 180 grados, de venir de un día antes haber visto la gloria de Dios, llovió nuevamente sobre la tierra, cayó fuego del cielo, se acabó con la idolatría, y el pueblo entero se vuelve a Dios. En vez de estar animado, cae en una profunda depresión a tal grado que ya no quiere vivir más. ¿Qué pasó con Elías? Capítulo 19, versículo 1 del primer libro de los Reyes. Acompáñame a verlo, porque esto, cuando lo entendemos y lo profundizamos, realmente es impactante. A primera instancia es incomprensible, pero hay una gran lección aquí. Dice que Acab dio a Jezabel la nueva, estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjate la escena. Acab llega emocionado con su esposa Jezabel, con la que algunas hermanas se disipulan, pero no en esta iglesia, ¿verdad que no? Y le dice: ¿qué crees? Que Elías hizo esto y aquello y lo otro. Pero como para Jezabel estos profetas eran una fuente de ingreso de dinero, no le importó lo correcto, sino lo que le convenía. Entonces amenaza a Elías, le manda un WhatsApp a su número personal y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, emoji de cara enojada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué hizo Elías? Versículo 3. Viendo pues el peligro, toma nota de las palabras, se levantó y se fue. ¿Para qué se fue? Para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue, versículo 4, por el desierto. ¿Cuánto tiempo? Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo imagino a Dios en el cielo escuchando a Elías: Elías, ¿te quieres morir o quieres vivir? Porque en el versículo 3 escapaste para salvar tu vida, y en el versículo 4 te quieres morir. Los ángeles diciendo: que alguien me explique, porque no entiendo a este hombre. Vuelta con tu esposa y dile: era igual de emocional que tú. O si tu marido es el que en casa tiene un humor que sube y baja, dile: al menos en esto te pareces al profeta, ¿verdad? Así hay gente que un día está hasta arriba y quiere evangelizar al mismo infierno, y que Satanás se arrepienta y el otro día no tienen ganas de vivir. Ahora, lo que me impacta es que siempre hemos creído que esto le pasa al carnal, pagano, mundano, que no ama a Dios porque no es cristiano, aleluya. Pero le está pasando a uno de los más grandes hombres de Dios en toda la historia. Y nos refleja cuán frágiles somos, porque Santiago 5, cuando habla del poder de la oración, decide el Espíritu Santo utilizar como ejemplo la oración de Elías para decirnos cuán grande es el poder de la oración. Pero también dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que no era el poder de Elías, porque Elías era como tú y como yo. Esa es la parte buena. La parte mala es que si él cayó en esta depresión y era Elías de Israel, ¿qué le espera a uno de Calimaya? Si este le pasó a Elías, profeta de las naciones, que escuchaba la voz de Dios, ¿qué nos espera a nosotros de Mexicalcingo o de donde quiera que tú vengas? ¿Y qué es lo que sucede con Elías? Porque mira, deseando morirse, quiero aclararlo antes de continuar, no es simplemente hacerla de emoción. No es como tu amiga panchera que escribe en Facebook: estoy muy triste, para que tú le preguntes: ¿qué tienes, amiguis? Y que te responda: inbox, y nada más quiere atención. ¿No?
Este deseando viene del hebreo shael y significa pedir, requerir, demandar. O sea, literalmente yo no me atrevería a decir que tenía tendencias suicidas, porque quizás sería ya un poco hereje eso y sería poner palabras de más en la Biblia que no menciona, pero estaba al límite. Porque le dice Dios, no soy yo mejor que mis padres, deseando pedir, requerir, demandar. Dios, quítame la vida, no quiero seguir viviendo, hasta aquí llegué. Totalmente destrozado anímicamente. Y dices, pero ¿cómo si vienes de 4 grandes victorias? Volvió a llover, cayó fuego del cielo, le cortaron la cabeza a los profetas, el pueblo se volvió a Dios. Es para que Elías estuviera en su casa celebrando, publicando en las redes sociales las fotos de los profetas degollados. Bueno, no, esto sería muy sanguinario. Del pueblo de rodillas volviéndose al Señor, ¿verdad? El pueblo, videos de el pueblo clamando, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y Elías con un hashtag, avivamiento en Israel, o algo por el estilo. Era un momento de celebración, pero ¿qué puede hacer? Que un hombre puede estar de repente en la cúspide y al otro día en el suelo. ¿Y por qué a veces te sientes así? Porque de repente estabas hasta arriba, con todo el ánimo y con toda la euforia. Y tú sabes que estoy en contra de las emociones y el emocionalismo que a veces nos envuelve y nos ciega y nos lleva a brincarnos la palabra. Pero una cosa es eso, otra cosa es ignorar que gozo y paz, Gálatas 5:22, son fruto del Espíritu. Y que pasa en nuestras vidas. No hablamos de emocionalismo, sino que a veces perdemos ese gozo y esa paz y caemos en esta depresión, ansiedad, temor, y ya no queremos seguir adelante. ¿Qué sucede con el profeta? ¿Y cómo lo podemos evitar? La clave es la siguiente. La Biblia dice que estuvo un día de camino en el desierto. Y te voy a demostrar que ese día de camino de desierto no solo fue un desierto físico donde no comió ni bebió, que lo debilita físicamente, sino que también fue un día de desierto espiritual en el cual tampoco oró, lo cual lo debilitó espiritualmente. ¿Cómo sabemos esto? Es muy sencillo. Si tú lees su vida antes de este episodio, vas a ver que era un hombre que todo lo que hacía, lo hacía porque Dios se lo decía. Cuando él va con Acab en el capítulo 17, versículo 1, dice que vino Elías delante de Acab, rey de Israel, y le dijo textualmente las siguientes palabras: vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice de cuya presencia vengo, a cuya presencia fui o a cuya presencia iré, sino en cuya presencia estoy. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios, es decir, en intimidad con Dios. En ese momento está hablando con Acab, pero también en su mente está en comunión con Dios. Esto es orar sin cesar. No es solamente, lo veremos en otra parte de la serie, mi tiempo a solas, sino donde quiera que voy sigo manteniendo esa comunión con Dios. Le dice que no habrá lluvia ni rocío en la tierra en estos tiempos, sino por mi palabra. Lo escuchas y a la primera suena como que muy acá, solamente mis chicharrones truenan, pero no, es que lo que él hablaba es lo que Dios le decía que hablara. Y hago un paréntesis porque esto es realmente un profeta enviado por Dios. Hoy la gente piensa que el profeta es el que dice cualquier locura y solo porque él lo dijo se va a cumplir. No, el profeta es el que decía lo que Dios le decía que dijera. Y si se cumplía no era por la palabra del profeta, sino porque la palabra del profeta hablaba la palabra de Dios. Lo aclaro porque hoy hay mucho charlatán, pseudo profeta que se ha levantado. No sé si viste en la semana un video que realmente yo tuve que pedirle a Dios que me diera mucho dominio propio para no enojarme demasiado y exclamar algunas palabras en griego, arameo y hebreo y original mexicano un poco altisonante realmente de lo enojado que estaba. Un pseudo pastor, no es un pastor, no es ni siquiera creo que un satánico, porque creo que es una persona atea que no cree ni en Dios ni en el diablo y que simplemente, como Pablo le dijo a Timoteo, hacen mercadería de nosotros con palabras fingidas. Cuando esto pase no te espantes porque estaba profetizado. En algún país, creo que Honduras o no sé dónde estaba, llamó un joven y le dijo que Dios le había dicho que le dijera que tenía que ofrendarle su terreno y que si lo hacía Dios le iba a bendecir más. Bueno, con una manipulación, ¿no? Esto no me extrañó porque charlatanes siempre ha habido. Lo que me impactó fue toda la iglesia aplaudiendo esta estupidez. Dices, qué ignorancia tan tremenda. No te me espantes por el término estupidez. Está en la Biblia, solamente que no en nuestro idioma, sino en el original. Cuando ves que en el Antiguo Testamento se traduce como tonto, del hebreo petai, lo más adecuado sería traducirlo como estúpido. Ahora, no es que andes diciéndole estúpido a todo el mundo por las calles tampoco. Pero hay veces donde gente como esta no entra en otra descripción. El título de tonto le queda corto. Hay mucha manipulación.
Te recomiendo el mensaje que di todavía en el local anterior, cómo identificar un falso milagro, un falso pastor y un falso profeta. Está en mi canal de YouTube, porque te vas a encontrar cada vez con más y más y más charlatanes. Y si no te acaban desviando, te acaban decepcionando porque pensabas que eso era el cristianismo. Por eso es importante que sepamos distinguir. Volviendo al punto, que era un verdadero profeta de Dios, le dice acá: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Entonces fue con Acab porque Dios le dijo. Y luego Dios lo envió a Querit. Y luego Dios lo envió a Sarepta. Y luego Dios lo envió de regreso con Acab. Hay este común denominador: a donde quiera que Elías iba porque Dios se lo decía. Para que nos quede claro, quiero que hagas un ejercicio conmigo. Fue con Acab, y di conmigo: porque Dios le dijo. Y luego fue a Querit. Y luego fue a Sarepta. Y luego regresó con Acab. Ahora, cuando huyó con la amenaza de Jezabel, ¿quién se lo dijo? En ningún momento dice que Dios se lo dijo. De hecho, confirmando que no me equivoco, en ese mismo capítulo, versículos más adelante, cuando está en la cima del monte Horeb, si no me equivoco, o no sé si era el Nevado de Toluca o el Teposteco, sabrá Dios, pero estaba en la cima de un monte. En el capítulo 19, versículo 13, lo que Dios le dice es lo siguiente: ¿qué haces aquí, Elías? Con Acab, Dios le dijo que fuera. Con Querit, Dios le dijo que fuera. Con Sarepta, Dios le dijo que fuera. De vuelta con Acab, Dios le dijo que fuera. Pero ahora, desde que Jezabel la amenaza hasta este punto, lo que Dios le dice únicamente es: ¿y qué haces aquí? Además de la famosa historia que ya conocemos y que prediqué hace unas semanas, del silbo apacible. Porque vino un terremoto, un viento recio, un fuego, y ahí no estaba Dios. Y luego viene un silbo apacible donde lo encuentra, y era Dios. No lo voy a profundizar porque ya lo hablamos hace unos meses. Era Dios confirmándole que no podía depender solamente de emociones fuertes, que tenía que volver a ser aquel Elías que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías, mis hermanos, se desanima a tal grado que pierde las ganas de vivir. Escúchame, porque esto es impactante. Por solamente un día de desierto espiritual. Ahora, no es para que tú te sientas mal y digas: entonces, si no oré, ya Dios no me ama y me voy a ir al infierno y me va a caer la maldición de Tutankamón y me van a jalar las patas en la noche. No, es simplemente para que cambie un poco el chip en nuestra mente. Porque actualmente muchos ven la oración como una imposición pesada que tiene que cumplir un cristiano por protocolo. Tengo que orar para que me vaya bien. Qué flojera. No, tiene que cambiar el chip y lo tienes que ver no como un pesar, sino como un deleite. No como una imposición, sino como una necesidad. No como que tengo que orar porque si no Dios no me bendice, sino más bien como un necesito orar porque si no, no funciono. Lo que me tiene que quedar claro es que aunque sea el profeta Elías, uno de los más grandes, quizá el más grande junto con Moisés, para muchos así es el orden. Y si hablamos del que hizo cosas más espectaculares, creo que nadie supera a que haya caído fuego del cielo. Este hombre un día se soltó de Dios y cayó. ¿Qué nos hace creer a nosotros que podemos darnos el lujo de soltarnos no solamente un día, sino semanas y algunos años de la intimidad con Dios y que no va a pasar nada? Por eso la vida emocional de tanta gente es un desastre. Por eso el título de la serie: muchos no están viviendo, están sobreviviendo. Son muertos vivientes que andan como zombies por todo el mundo, pero no hay ese gozo, no hay esa paz, no hay esa vida zoe abundante, porque en algún momento Satanás te convenció de que tu vida era tan buena y todo funcionaba tan bien que no necesitabas orar y se lo creíste. Y hoy tenemos que entender esto. David decía: como la sierva brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Y la sierva va a beber de las aguas porque tiene sed. Y la verdad que ilustra es que nuestra alma, sin la presencia de Dios, lo digo en sentido figurado porque su presencia habita en nosotros, pero sin buscar esa intimidad con Dios, va a terminar totalmente seca. Y por eso tanto cristiano con una depresión permanente, con ansiedad permanente, con miedo permanente, con falta de esperanza y de ganas de vivir permanentes. Cuando digo permanente, me refiero, porque no quiero poner cargas como los fariseos sobre los demás, a que es normal que vengan estos sentimientos sobre nosotros por alguna adversidad, pero no es correcto que se queden de forma permanente. Porque en teoría, la promesa de Jesús, o no, fue: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Y quizá no tienes ese reposo porque tiene mucho tiempo que conoces de Él, pero que no vas a Él. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y se nos olvidó que no podemos ni siquiera un día vivir sin intimidad con Dios. Es como tu cuerpo físico. ¿Cuántos comen el domingo a la 1 de la tarde nada más? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Cuántos comen diario? Y varias veces al día. Vuelta a ver la panza del de al lado, sóbasela y dile: por su fruto los conoceréis. Dijo Pablo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dile: hermano, tú estás bien sustentado, totototote, ¿verdad? ¿Y por qué comes? ¿Porque tienes que comer? ¿Porque te imponen hacerlo? No, eso solamente los niños. Un adulto entiende que su cuerpo sin comida se debilita, se enferma, no tiene fuerzas. Y no es que te levantas y dices: tengo que comer, sino que en tu mente ya entiendes que hay momentos del día donde tú necesitas alimentarte o tu carne desfallece. Espiritualmente es exactamente lo mismo. No es levantarnos cada día y: ay, el pastor dijo que tengo que orar y qué flojera la tarde de oración, pero pues ya ni modo, si no Dios no me bendice, me va a caer un rayo del cielo. Sino es levantarte con esa conciencia plena de decir: Señor, necesito buscarte, necesito orar sin cesar, necesito tener contacto con tu palabra, alabarte, platicar contigo, deshogarme, escucharte. Porque si no, al igual que mi carne desfallece sin comida, mi alma se seca si no estoy en contacto contigo. Porque pegado a ti daré fruto, mucho fruto y más fruto, Juan 15 del 1 al 4. Pero separado de ti, nada puedo hacer. Hoy tenemos que entender que el problema que quizá te tiene así no es el desierto, sino tu soledad en el desierto. Y de ahí nació, por cierto, el título del mensaje. Solo que también quise introducir la serie. Pero el desierto fue para Elías el motivo de su desánimo, de su depresión. En la Biblia el desierto siempre aparece como un ejemplo, un símbolo de las pruebas. Pero en esas pruebas muchos se encontraron con Dios. Jesús, ya lo vimos, fue a ayunar al desierto. Moisés se encontró con Dios hablándole a través de una zarza en el desierto. Hay hombres que fueron forjados en su carácter y convicciones en el desierto. Y esto a mí me confirma que el problema no es el desierto en sí mismo, sino cómo lo estoy transitando. ¿Solo como Elías, un día de desierto? ¿O refugiado de la mano de Dios, tomado de la mano de Dios? Hay muchas de las cosas que tú pensabas que eran el problema, que había traído a ti esos malos sentimientos y emociones. Pero como dijo el hermano Arjona en una de sus alabanzas, ¿sí te acuerdas de esa? A ver quién se la sabe, levanten la mano. Todos los carnales, no se hagan, yo también me la sé. El problema, cuánta profundidad hay en sus palabras. No es problema, pero es verdad. No es el problema, sino creer que yo podía enfrentarlo solo. No era el desierto, sino mi soledad en el desierto. Y hoy quiero que te quedes con esto, mi hermano. Ni el mismo Elías, profeta de Israel, pudo enfrentar un problema solo en el desierto. Emocionalmente, el cristiano que se suelta de Dios, cualquier cosita lo va a acabar. Cualquier mala noticia, cualquier adversidad, cualquier injusticia, cualquier cosa que venga a soplar a tu oído, será un pretexto para que tú digas: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no quiero vivir. Quiero terminar con este ejemplo, si me apoyan con el teclado, porque algunos pueden decir: bueno, fue un caso aislado. Pero te quiero contar rápidamente de otro hombre, miles de años después. Nuevo Testamento. Lucas, autor del Evangelio de Lucas, autor del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, te lo voy a resumir porque el tiempo se nos viene encima. Capítulo 27. Si tú lees desde el versículo 13 hasta el versículo 20, te vas a encontrar que Lucas describe con lujo de detalle una tormenta que estaba arrasando con la nave. Utiliza unos términos tan específicos que si no eres ingeniero naval o no tienes un diccionario a la mano, no los vas a entender, y solamente dejan claro que Lucas estaba muy al pendiente de todo lo que estaba ocurriendo. El resultado de esto, versículo 20, narrado por Lucas en primera persona, confirmando que él estaba ahí, es que no apareciendo ni sol ni estrellas, instrumentos de navegación, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos
hablando en primera persona y en plural. Él dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No levantes la mano, pero ¿cuántas veces te has sentido como Lucas? De repente dices: no sé ni a dónde ir. Y aunque supiera, ya no hay instrumentos porque todo lo habían desechado de la nave. Ya no tengo ninguna opción, ninguna esperanza. Y me gusta mucho esta historia porque a Elías no lo podemos comparar con alguien que haya pasado lo mismo exactamente en el mismo contexto, pero a Lucas sí. Porque en esta historia Lucas iba en un barco acompañando a Pablo como prisionero camino a Roma. Pablo les había advertido que se quedaran en un lugar donde estaban antes de zarpar, pero ellos, antes de que llegara el invierno, donde el clima iba a empeorar y tendrían que estar unos meses o semanas esperando, no le hicieron caso y quisieron avanzar a una playa o un puerto más bonito. Creo que se llamaba Cancún. Entonces, cuando viene la tormenta, está Pablo, está Lucas y está otro brother llamado Aristarco, junto con todos los prisioneros, tripulantes, capitán de la nave, dueño de la nave y encargado de los prisioneros. Ninguno de los tres le hizo caso a Pablo. Cuando pasa esto, Pablo aparece en escena, versículo 21, y dice Lucas: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Del original al griego: te lo dije, que tanto le gusta a las mamás. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y la pregunta que yo me hago es: ¿por qué dos grandes hombres de Dios? Porque este punto de comparación es precioso. Porque luego la gente piensa: no, es que es mundano, es carnal, es que no es un verdadero cristiano. No, tienes a dos hombres del calibre de Lucas y Pablo, autores de parte de la Biblia, los dos, llenos del Espíritu Santo. Y dices: ¿y por qué uno pierde la esperanza mientras que el otro les dice, les exhorta a tener buen ánimo? ¿Cómo pueden dos personas reaccionar tan distinto en el mismo desierto? En una consejería moderna le dirías a Lucas: lee la Biblia. Y Lucas diría: brother, yo no la leí, yo la escribí. Al menos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son de mi autoría, confirmando que por más información que tengas de la Biblia, si no tienes una comunión con Dios diaria en oración, aunque seas el más grande de los teólogos, puedes acabar perdiendo toda la esperanza. No estoy diciendo no la estudies, no. Tantos domingos insisto que hay que estudiarla, memorizarla, predicarla. Creo que en el mensaje te queda claro que le he escudriñado palabras en el original, me gusta estudiarla, lo tenemos que hacer. Pero la pura información, sin comunión con Dios en la intimidad, algún día vendrá una tormenta para la cual todo tu conocimiento no sea suficiente si te soltaste de la mano de Dios. La diferencia es que Pablo venía de orar, mientras Lucas estaba arriba viendo con detalle y escribiendo la sirte, el esfinge y no sé qué, palabras tan raras. Pablo dice: no teman, porque esta noche, fíjate, versículo 23, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Fíjate cómo le restriega al capitán dueño de la nave y al jefe de los esclavos esta verdad. O sea, no me hicieron caso, pero entiendan, mi vida no depende de ustedes, porque ni les sirvo a ustedes ni les pertenezco a ustedes. Estoy en su nave como su prisionero, pero soy de Dios, le pertenezco a Dios y le sirvo a Dios. Y mi destino no está en sus malas decisiones, sino en la voluntad y soberanía de Dios. Él estuvo conmigo y me dijo: Pablo, no temas, pues no habrá pérdida humana, sino solamente de la nave. Y te ha concedido Dios a todos los que navegan contigo. Y yo confío, cierra su discurso, en que será hecho así como se me ha dicho. ¿Por qué tanta gente pierde el ánimo? Porque viven culpando a los demás. El capitán de la nave, el dueño de la nave, el jefe de los esclavos.
el mal gobierno, la presidenta, el gobernador, las leyes, y qué va a pasar, y el mundo, y la corrupción, y las conspiraciones, y la iglesia, y mi jefe, y las injusticias, y por culpa de mi esposo, y por culpa de no sé quién. Quien habla así no ha entendido que su vida depende de Dios, quizá porque ha dejado de pasar tiempo con Dios. Entonces tu ánimo depende de lo que hagan los demás, de a dónde lleven la nave todos los demás. Pero el que pasa tiempo con Dios entiende que su vida le pertenece a Él, y que pase lo que pase, Dios tiene la última palabra. Y entonces puedes levantarte como Pablo y decir: que haga el gobierno lo que quiera, que decida mi jefe lo que quiera. Fui comprado a precio de sangre, y mi destino no está en manos del gobierno, del mundo, de las guerras, porque sirvo a Dios y pertenezco a Dios, y mi vida está en las manos de Dios. Mi familia, mi salud, mis finanzas no están en lo que dice el resultado médico, ni la opinión de ese señor, que escucharé con atención, pero la última palabra la tiene mi dueño, y se llama Jesucristo, porque por su sangre fui comprado. He estado en manos de Dios. Ha estado conmigo, dice Pablo, el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo. Y me dijo: Pablo, no temas. Ahora no sé si notas el cambio en no sé, creo que me fue un poco mal en la materia de gramática, pero sí es en la gramática, en la oratoria de Lucas. Está hablando en primera persona. Ya habíamos perdido todo el ánimo, pero deja de hablar en primera persona. Y ya no dice: y entonces vi que Dios le dio esta palabra a Pablo, como si lo hubiera presenciado, como le estaba presenciando todo. Sino que ahora pone a Pablo en tercera persona y cita lo que Pablo cuenta. Lucas no lo describe con su viva voz, sino describe lo que escuchó de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo lo escuchó, Lucas no estaba ahí. Pablo de repente se pone en medio, y esto solamente nos confirma una cosa: mientras Lucas estaba afuera viendo todo lo que pasaba, no me preguntes dónde, porque no tengo idea, si fue en el baño, en la cocina, en una recámara, pero Pablo encontró un lugar en aquella nave para estar a solas con Dios. Mientras quizá Lucas esperaba un Pentecostés, lo digo en sentido figurado, algún evento sobrenatural afuera, Pablo decidió volver al aposento alto, de donde nació Pentecostés. Estoy hablando en sentido figurado. Mientras uno esperaba que algo sobrenatural pasara, el otro fue a refugiarse en la intimidad, y ahí recibió palabra de Dios. Y este es el claro ejemplo de que puedes tener a dos grandes hombres de Dios atravesando la misma prueba, el mismo desierto, y aún siendo hombres de fe. Uno que tantito se suelta de la intimidad con Dios, perder la esperanza, mientras que el otro dice: no temas, porque escuchó palabra de Dios. El problema no es tu desierto, sino quien te acompaña en medio del desierto. ¿Serás como Lucas o serás como Pablo? ¿Qué vas a hacer en tu adversidad, en tu toma de decisiones? Dice Proverbios 3 del 5 al 7, y termino con esto: no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia, tu sabiduría, tu conocimiento, tus recursos, tus palancas, ni aun en el ministerio, en tu experiencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Y la buena noticia es esta: aunque ya hayas echado a perder muchas cosas, concluye el proverbio diciendo: y Él enderezará tus veredas. O sea que Él puede corregir lo que ya torciste, si decides apoyarte en Él y dejar de apoyarte en tu propia prudencia. Cierra tus ojos conmigo y en una oración breve pero con convicción dile: Señor, hoy decido dejar de apoyarme en mi propia prudencia. Renuncio a apoyarme en mi estructura, en mi orden, en mis métodos, en todo esto que no está mal y seguiré existiendo. Pero ahora quiero apoyarme en ti. Ya no quiero esperar, Señor, a ver en qué momento ocurre eso espectacular, sobrenatural, porque eso no depende de mí, eso depende de ti. Hoy entiendo que lo único que depende de mí no es Hechos 2, sino Hechos 1. Que lo que pasó en el capítulo 2 fue lo que tú hiciste, cuando tú quisiste, como tú quisiste. Y sigo confiando en que lo que quieras hacer lo harás a tu manera. Lo único que es mi responsabilidad
es volver al aposento alto, a persistir, proscartareo, a aferrarme, a dedicarme, a no soltarme de mi vida de oración. Dile: Dios, es verdad, me he confiado tanto en mis recursos, fuerzas, talentos, que me he dejado de apoyar en ti. Me volví un Elías. Celebró tanto las victorias del ayer que dejó de buscarte en el hoy. Como Lucas, me ha llamado tanto la atención de la tormenta que me ha distraído de buscar tu rostro en la intimidad. Si quieres levantar tus manos en señal de rendición, volviéndote a Él, dile: Dios, aquí está mi vida. Volverá a ser espacios, no para orar, sino para tener una vida de oración. Espacios inamovibles. Reestructuraré mi agenda y mi calendario. Empezaré de poco, porque también si intentas de la noche a la mañana de repente orar 4 horas, no vas a poder. Pero dile: Señor, aunque sea poco, y lo vaya paulatinamente añadiendo más y más y más, será constante, no solamente constante, permanente. No oraré, perseveraré en la oración, porque hoy entiendo cuánto te necesito y me queda claro que mi alma sin ti desfallece. Señor, ayúdame en mi tribulación. Y si estás pasando este desierto, dile: Dios, no quiero que el desierto me robe la esperanza. Y si ya he hecho, Señor, vuélveme la paz y el gozo otra vez. Y ayúdame, Señor, a seguir adelante. Y te entrego toda adversidad, toda preocupación, todo problema. Y enséñame a través de mi intimidad contigo a escuchar tu voz y confiar que mi vida está en tus manos, que depende de ti, que tú eres el dueño de mi vida. Esta gente era el dueño de la nave, pero no era el dueño de Pablo. Hay personas que son dueños de cosas donde yo voy o donde estoy, pero tú eres el único dueño de mi vida. Hoy te la confío, Señor, y te pido que tú te lleves toda ansiedad, depresión, falta de ganas de vivir, todo pensamiento suicida, todo desánimo permanente que me ha invadido, que sea arrastrado por tus corrientes de agua viva en el nombre de Jesús. Que nos vivifiques, Señor, con tu palabra y con tu espíritu, y que no seamos sobrevivientes, sino gente de oración que vive la vida abundante que tú tienes para nosotros. Te reconocemos y nos volvemos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú buscas a tu Padre en lo secreto, ¿con qué comenzamos? Tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará en público. Si este mensaje no se quedó aquí. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo
para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.